Audiolibros El Rincón de la Polilla presenta El niño con el pijama de rayas de John Boyne. Capítulo 9. Bruno recuerda que le gustaba jugar a los exploradores. Durante un tiempo nada cambió en Auschwitz. Bruno tenía que aguantar a Gretel, que se ponía muy antipática con él cuando estaba de mal humor, es decir, casi siempre, porque su hermana era tonta de remate. Y seguía anhelando volver a su casa de Berlín, aunque los recuerdos de la vida allí empezaban a difuminarse. Llevaba varias semanas sin proponerse siquiera enviar otra carta al abuelo o a la abuela, y por lo tanto sin sentarse a escribirla. Los soldados continuaban entrando y saliendo todos los días de la semana, celebrando reuniones en el despacho de padre, donde seguía estando prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. El teniente Kotler seguía paseándose ufano con sus botas negras como si no hubiera en el mundo nadie más importante que él. Y cuando no se encontraba con padre, estaba en el camino de la casa hablando con Gretel, mientras ella reía nerviosamente y se enroscaba el cabello con los dedos, o susurrando en alguna habitación con madre. Las criadas seguían lavando, barriendo, cocinando, limpiando, sirviendo, recogiendo y nunca hablaban con nadie a menos que alguien se dirigiera a ellas. María seguía dedicando la mayor parte del tiempo a ordenar la ropa de Bruno y a asegurarse de que estuviera bien doblada en su armario. Y Pavel seguía acudiendo a la casa todas las tardes para pelar patatas y zanahorias y ponerse luego su chaqueta blanca y servir la cena. De vez en cuando Bruno lo veía lanzar una mirada a su rodilla, donde se apreciaba una diminuta cicatriz, secuela de su accidente con el columpio. Pero, aparte de eso, nunca se dirigían la palabra. Y entonces cambiaron las cosas. Padre decidió que era hora de que los niños reanudaran sus estudios. Y aunque a Bruno le parecía ridículo que montaran una escuela solo para 2 alumnos, madre y padre coincidieron en que necesitaban un profesor particular que acudiera a la casa todos los días para llenarlos de clases las mañanas y las tardes. Unos días después, un individuo llamado Herr List llegó traqueteando por el camino en su carraca y dieron comienzo las lecciones. Herr List era un misterio para Bruno, pese a que en general se mostraba simpático y nunca le levantaba la mano como hacía su antiguo profesor de Berlín. Algo en su mirada sugería que albergaba mucha rabia acumulada y que podía liberarse en cualquier momento. A Herr List le gustaba mucho la geografía y la historia, mientras que Bruno prefería la lectura y el dibujo. Eso no te servirá para nada, insistía el profesor. Hoy en día es mucho más importante un profundo conocimiento de las ciencias sociales. En Berlín la abuela siempre nos dejaba interpretar obras de teatro, señaló Bruno en cierta ocasión. Pero tu abuela no era tu maestro, ¿verdad que no?, replicó Herr List. Era tu abuela, y yo soy tu maestro, así que estudiarás las cosas que yo considere importantes y no solo las que te gusten. ¿Pero no son importantes los libros? Sí, los libros que tratan de cosas importantes, explicó Herr List. Pero no los libros de cuentos, los libros sobre cosas que nunca han pasado, no. A ver, ¿qué sabes tú de historia, joven? Dicho sea en su honor, Herr List llamaba a Bruno joven, como Pavel, a diferencia del teniente Kotler. Bueno, sé que nací el 15 de abril del 34. No me refiero a tu historia personal, me refiero a la historia de quién eres y de dónde vives, a tu patrimonio familiar, a tu patria, la tierra de tus padres. Bruno frunció el entrecejo y reflexionó. No estaba muy seguro de tener una patria, porque, aunque la casa de Berlín era grande y cómoda, no había mucho jardín alrededor, y era lo bastante mayor para saber que sus padres no eran los propietarios de Auschwitz, pese a que allí sí había mucha tierra. No mucho, admitió, pero sí sé algo de la Edad Media. Me gustan las historias de caballeros, aventuras y exploraciones.
Herlis resopló entre dientes y meneó la cabeza sin disimular su enojo. Entonces eso es lo que me corresponde cambiar, dijo con un tono siniestro. Tendré que quitarte de la cabeza tus libros de cuentos y enseñarte más cosas sobre tus orígenes, sobre las grandes injusticias que has padecido. Bruno asintió satisfecho, pues dedujo que por fin le darían una explicación de por qué se había visto obligados a marchar todos de su cómoda casa y mudarse a aquel lugar tan espantoso, ya que esa debía de ser la mayor injusticia padecida en su corta vida. Unos días más tarde, Bruno, a solas en su habitación, empezó a pensar en todo aquello que le gustaba hacer en su antigua casa y que no podía repetir en Auschwitz. La mayoría de las cosas no había podido hacerlas porque ya no tenía amigos con quien divertirse y Gretel nunca jugaba con él. Pero había una cosa que sí podía realizar solo y que siempre hacía en Berlín: jugar a los exploradores. Cuando era pequeño, se dijo, me gustaba explorar y entonces vivía en Berlín, donde lo conocía todo y podía encontrar cualquier cosa que quisiera con los ojos vendados. Aquí está todo por explorar. Quizá haya llegado el momento de empezar. Y a continuación, antes de poder cambiar de opinión, saltó de la cama, revolvió en su armario en busca de un abrigo y un par de botas viejas, el atuendo propio de los exploradores, y se preparó para salir de la casa. No tenía sentido explorar dentro. Al fin y al cabo, aquella casa no era como la de Berlín, que tenía cientos de rincones, recovecos y extraños cuartitos, por no mencionar los 5 pisos, contando el sótano y la buhardilla en lo alto del edificio, con aquella ventana por la que solo podía mirar si se ponía de puntillas. No, aquella casa era malísima para explorar. Si quería jugar a los exploradores, tendría que salir fuera. Bruno llevaba meses mirando por la ventana de su dormitorio y contemplando el jardín, el banco con la placa, la alta alambrada, los postes de madera y las demás cosas que le había descrito al abuelo en su última carta. Y pese a que observaba a menudo a aquellas personas, a los diferentes tipos de personas con sus pijamas de rayas, nunca se le había ocurrido preguntarse qué significaba todo aquello. Era una especie de ciudad aparte, cuyos habitantes vivían y trabajaban juntos, separada de la casa donde habitaba él por una alambrada. ¿De verdad eran tan diferentes? Todas las personas de aquel campo llevaban la misma ropa, aquellos pijamas y gorras de rayas, y todas las personas que se paseaban por su casa, excepto madre, Gretel y él, llevaban uniformes de diversa calidad y con diversos adornos: gorras, cascos, llamativos brazaletes rojos y negros, e iban armadas y siempre parecían tremendamente serias, como si todo fuera muy importante y nadie debiera pensar lo contrario. ¿Dónde estaba exactamente la diferencia?, se preguntaba Bruno. ¿Y quién decidía quiénes llevaban el pijama de rayas y quiénes llevaban el uniforme? A veces los dos grupos se mezclaban, como era lógico. Bruno había visto muchas veces a personas uniformadas al otro lado de la alambrada, y observándolas se dio cuenta de que eran quienes mandaban. Los del pijama se ponían en posición de firmes cuando se les acercaban los soldados, y a veces se caían al suelo y ni siquiera se levantaban y tenían que llevárselos. Es curioso que nunca me haya preguntado qué hace esa gente ahí, pensó el niño. Es curioso que, con todas las veces que los soldados van allí, había visto incluso a padre pasar al otro lado en muchas ocasiones, nunca hayan invitado a nadie del otro lado a venir a esta casa. A veces, aunque no muy a menudo, algunos se quedaban a cenar. Cuando lo hacían, se les servía muchas bebidas espumosas y tan pronto Gretel y Bruno habían terminado el postre, los mandaban a dormir. Entonces se oía mucho ruido abajo y también cantaban, aunque muy mal, por cierto. Resultaba evidente que a padre y madre les gustaba la compañía de aquellos soldados. Bruno se daba cuenta, pero nunca habían invitado a cenar a ninguno con pijama de rayas. Salió de la casa, fue a la parte de atrás y miró hacia la ventana de su dormitorio, que desde allí abajo ya no parecía tan alta.
Seguramente podría saltar desde la ventana y no me haría mucho daño, caviló, aunque no se le ocurría ningún motivo para hacer semejante idiotez. Quizás saltara si la casa se incendiase y él hubiera quedado atrapado dentro, pero aún así le parecía arriesgado. Miró hacia la derecha, hasta donde alcanzaba la vista, y vio que la alta alambrada se prolongaba hacia el infinito bajo el sol. Y se alegró de que así fuera, porque aquello significaba que él no sabía qué había más allá y podía ponerse a andar para averiguarlo, pues al fin y al cabo en eso consistía explorar. Herr List solo le había hablado de una cosa interesante en las clases de historia, de hombres como Cristóbal Colón y Américo Vespucio, hombres con vidas tan llenas de aventuras y tan interesantes que no hacía sino confirmarle que él quería ser como ellos cuando fuera mayor. Sin embargo, antes de echar a andar en aquella dirección, había una última cosa que investigar: el banco. Bruno llevaba meses contemplándolo, escudriñando la placa desde lejos y llamándolo el banco de la placa, pero sin saber qué ponía en la placa. Miró a izquierda y derecha para comprobar que no venía a nadie y luego se acercó corriendo al banco. Solo era una pequeña placa de bronce y Bruno la leyó en silencio. Obsequiado con motivo de la inauguración. Vaciló un instante. Del campo de Auschwitz. Continuó, titubeando un poco como solía ocurrirle. Junio de 1940. Estiró un brazo y la tocó. El bronce estaba muy frío, así que apartó rápidamente los dedos, respiró hondo e inició su excursión. Lo único en lo que Bruno intentaba no pensar era que tanto madre como padre le habían advertido en innumerables ocasiones que estaba prohibido pasear en aquella dirección y que estaba prohibido acercarse a la alambrada del campo, y sobre todo que en Auschwitz estaba prohibido explorar, sin excepciones. Capítulo 10. El punto que se convirtió en una manchita, que se convirtió en un borrón, que se convirtió en una figura, que se convirtió en un niño. El paseo a lo largo de la alambrada duró mucho más de lo que Bruno había imaginado. Esta parecía prolongarse varios kilómetros. Siguió caminando y cada vez que miraba hacia atrás, la casa en la que vivía se veía más pequeña, hasta que dejó de verse por completo. En todo aquel rato, nunca vio a nadie cerca de la alambrada. Tampoco encontró ninguna puerta por donde entrar. Empezó a pensar que su exploración iba a ser un fracaso. De hecho, aunque la valla continuaba hasta donde alcanzaba la vista, las cabañas, los edificios y las columnas de humo estaban desapareciendo a la distancia a su espalda, y el alambre lo separaba de una extensión de terreno vacío. Cuando llevaba casi una hora andando y empezó a tener hambre, pensó que quizás ya había explorado suficiente por aquel día y debería volver. Sin embargo, en ese preciso instante apareció a lo lejos un puntito, y Bruno entornó los ojos para distinguir qué era. Recordó un libro que había leído en el que un hombre se perdía en el desierto y, como llevaba varios días sin comer ni beber nada, imaginaba que veía fabulosos restaurantes, enormes puentes, pero cuando intentaba comer o beber en ellos, estos desaparecían y solamente encontraba puñados de arena. Se preguntó si sería aquello lo que le estaba pasando a él. Pero mientras lo pensaba, sus piernas, que no paraban de moverse, lo iban acercando más y más a aquel punto, que entre tanto se había convertido en una manchita y empezaba a dar muestras de convertirse en un borrón. Y poco después el borrón se convirtió en una figura, y entonces, a medida que Bruno se acercaba más, vio que aquella cosa no era ni un punto, ni una manchita, ni un borrón, ni una figura, sino una persona, y que aquella persona era un niño.
Bruno había leído suficientes libros de aventuras para saber que uno nunca podía estar seguro de qué iba a encontrar. La mayoría de las veces los exploradores tropezaban con algo interesante que sencillamente estaba ahí, sin molestar a nadie, esperando a que lo descubrieran. Por ejemplo, América. Otras veces descubrían algo que seguramente era mejor dejar en paz, como un ratón muerto en el fondo del armario. El niño pertenecía a la primera categoría. Estaba allí sentado, sin molestar a nadie, esperando a que lo descubrieran. Bruno aminoró el paso cuando vio al niño que antes era una figura, que antes era un borrón, que antes era una manchita, que antes era un punto. Aunque los separaba una alambrada, él sabía que debía tener mucho cuidado con los desconocidos y que siempre era mejor abordarlos con cautela. Así que siguió andando. Poco después se encontraba uno frente al otro. «Hola», dijo Bruno. «Hola», contestó el niño. Era más bajo que Bruno y estaba sentado en el suelo con expresión de tristeza y desamparo. Llevaba el mismo pijama de rayas que vestían todos al otro lado de la alambrada, así como la gorra de tela. No calzaba zapatos ni calcetines y tenía los pies muy sucios. En el brazo llevaba un brazalete con una estrella. Cuando Bruno empezó a acercarse al niño, éste estaba sentado con las piernas cruzadas y la cabeza gacha. Sin embargo, al cabo de un momento levantó la cabeza y pudo verle la cara. Tenía un rostro muy extraño. Su piel era casi gris, de una palidez que no se parecía a ninguna que Bruno hubiera visto hasta entonces. Tenía ojos muy grandes de color caramelo y un blanco muy blanco. Cuando el niño lo miró, lo único que vio Bruno fueron unos ojos enormes y tristes que le devolvían la mirada. Bruno estaba seguro de que jamás había visto un niño más flaco ni más triste en su vida. Pero decidió que lo mejor era hablar con él. «Estoy explorando», dijo. «¿Ah, sí?», replicó el niño. «Sí, desde hace casi 2 horas». Aquello no era estrictamente cierto. Bruno solo llevaba 1 hora explorando, pero no le pareció muy grave exagerar un poco. No era lo mismo que mentir, y le hizo sentir más aventurero de lo que en realidad era. «¿Has encontrado algo?», preguntó el niño. «No gran cosa». «¿Nada de nada?». «Bueno, te he encontrado a ti», dijo Bruno tras una pausa. Miró fijamente al niño y estuvo a punto de preguntarle por qué estaba tan triste, pero temió parecer descortés. Sabía que a veces las personas que están tristes no quieren que les pregunten qué les pasa. A veces lo cuentan ellos mismos y a veces no paran de hablar de ello durante meses. Pero en esta ocasión, Bruno creyó oportuno esperar. Durante su exploración había descubierto una cosa, y ahora que por fin estaba hablando con alguien del otro lado de la alambrada, se dijo que no podía estropear la oportunidad de informarse. Así pues, se sentó en el suelo, en su lado de la alambrada, cruzando las piernas igual que el otro niño, y lamentó no haber llevado un poco de chocolate o quizá una pasta que podrían haber compartido. «Vivo en la casa que hay a este lado de la alambrada», dijo. «¿Ah, sí? Una vez vi la casa desde lejos, pero a ti no». «Mi habitación está en el primer piso. Desde allí veo por encima de la alambrada. Por cierto, me llamo Bruno». «Yo me llamo Shmuel», dijo el niño. Bruno arrugó la nariz. No estaba seguro de haber oído bien. «¿Cómo dices que te llamas?» «Shmuel», repitió el niño, como si fuera lo más normal del mundo. «¿Y tú, cómo dices que te llamas?» «Bruno». «Nunca había oído ese nombre», declaró Shmuel. «Ni yo el tuyo», reflexionó Bruno. «Shmuel». Reflexionó un poco. «Shmuel», repitió. «Me gusta cómo suena, Shmuel. Suena como el viento». «Bruno», dijo Shmuel, asintiendo con la cabeza. «Sí, me parece que a mí también me gusta tu nombre. Suena como si alguien se frotara los brazos para entrar en calor. No conozco a nadie que se llame Shmuel». «Pues en este lado de la alambrada hay un montón de Shmuels. Cientos, seguramente. A mí me gustaría tener mi propio nombre».
Pues yo no conozco a nadie que se llame Bruno aparte de mí, claro. Creo que soy el único. Entonces tienes suerte, dijo Shmuel. Sí, supongo que sí. ¿Cuántos años tienes? Shmuel pensó un momento, se miró los dedos y los agitó como si hiciera cálculos. 9, dijo. Nací el 15 de abril de 1934. Bruno lo miró con asombro. ¿Qué has dicho? Preguntó. He dicho que nací el 15 de abril de 1934. Bruno abrió mucho los ojos y sus labios formaron una O. No puede ser, dijo. ¿Por qué? No, dijo Bruno sacudiendo la cabeza. No quiero decir que no te crea, pero es asombroso, porque yo también nací el 15 de abril de 1934. Nacimos el mismo día. Shmuel reflexionó un momento. ¿Entonces también tienes 9 años? Razonó. Sí, ¿verdad que es raro? Dijo Bruno. Muy raro, porque en este lado de la alambrada hay montones de Shmuels, pero creo que ninguno que haya nacido el mismo día que yo. Somos como hermanos gemelos, dijo Bruno. Sí, un poco. De pronto, Bruno se puso muy contento. Le vinieron a la mente Carl, Daniel y Martín, sus 3 mejores amigos para toda la vida. Recordó cómo se divertían juntos en Berlín y se dio cuenta de lo solo que se había sentido en Auschwitz. ¿Tienes muchos amigos? Preguntó ladeando un poco la cabeza hacia el niño. Sí, claro, respondió Shmuel. Bueno, más o menos. Bruno frunció el entrecejo. Le habría gustado que Shmuel hubiera contestado que no, porque así habría tenido otra cosa en común. ¿Amigos íntimos? Preguntó. Bueno, muy íntimos no, pero en este lado de la alambrada hay muchos niños de nuestra edad, aunque nos peleamos mucho. Por eso he venido aquí, para estar solo. No hay derecho, dijo Bruno. No entiendo por qué yo tengo que estar aquí, en este lado de la alambrada, donde no hay nadie con quien hablar o jugar, mientras tú tienes montones de amigos y seguramente pasas horas jugando con ellos todos los días. Tendré que hablar con padre de eso. ¿De dónde eres? Preguntó Shmuel entrecerrando los ojos y observándolo con curiosidad. De Berlín. ¿Dónde está eso? Bruno abrió la boca para contestar, pero no estaba muy seguro. Está en Alemania, por supuesto, dijo. ¿Tú no eres alemán? No, yo soy polaco. Bruno arrugó la nariz. Entonces, ¿cómo es que hablas alemán? Preguntó. Porque tú te has dirigido a mí en alemán. Por eso te he contestado en alemán. Pero la lengua de Polonia es el polaco. ¿Sabes hablar polaco? No, contestó Bruno, soltando una risita nerviosa. No conozco a nadie que sepa hablar 2 idiomas, y menos a alguien de nuestra edad. Mi madre es maestra en mi escuela y me enseñó alemán, explicó Shmuel. Ella también habla francés e italiano e inglés. Es muy inteligente. Yo todavía no sé hablar francés ni italiano, pero ella dice que algún día me enseñará inglés, porque quizá me convenga saberlo. Polonia, dijo Bruno, pensativo, sopesando aquella palabra con la lengua. No es tan bonito como Alemania, ¿verdad? Shmuel arrugó la frente. ¿Por qué no? Preguntó. Bueno, porque Alemania es el mejor país del mundo, respondió Bruno, recordando lo que le había oído decir a padre y al abuelo en muchas ocasiones. Nosotros somos superiores. Shmuel lo miró fijamente sin decir nada, y Bruno sintió el impulso de cambiar de tema, pues incluso al pronunciar aquellas palabras le pareció que no sonaban del todo bien, y no quería que Shmuel pensara que estaba siendo descortés. ¿Y dónde está Polonia? Preguntó tras un momento de silencio. Pues en Europa, dijo Shmuel. Bruno intentó recordar los países que Herr List había mencionado en la última clase de geografía. ¿Has oído hablar de Dinamarca? Preguntó. No, contestó Shmuel. Me parece que Polonia está en Dinamarca, dijo Bruno cada vez más desconcertado, aunque intentaba aparentar que sabía de qué estaba hablando. Porque Dinamarca está muy lejos, añadió. Shmuel lo miró un momento y abrió la boca y la cerró 2 veces, como meditando su réplica. Pero si esto es Polonia, dijo al final. ¿Ah, sí? Sí. Así que Dinamarca está muy lejos de Polonia y de Alemania.
Bruno frunció el entrecejo. Había oído hablar de aquellos países, pero le costaba situarlos. Bueno, sí, dijo, pero todo es relativo, ¿no? Me refiero a la distancia. Deseaba cambiar de tema porque empezaba a pensar que estaba muy equivocado y se propuso prestar más atención en las clases de geografía. Yo nunca he estado en Berlín, dijo Shmuel. A mí me parece que nunca había estado en Polonia hasta que vine aquí, replicó Bruno, lo cual era verdad. Bueno, suponiendo que esto sea Polonia, añadió. Estoy seguro de que lo es, dijo Shmuel con voz queda, aunque no es una región muy bonita. No, la región de donde provengo es mucho más bonita. No puede ser tan bonita como Berlín, dijo Bruno. En Berlín teníamos una gran casa con 5 pisos, contando el sótano y la buhardilla. Y había unas calles muy bonitas y tiendas y puestos de fruta y verdura con muchas cafeterías. Pero si alguna vez vas allí, no te recomiendo pasear por la ciudad un sábado por la tarde. Las aceras están abarrotadas y te empujan sin miramientos. Era mucho más agradable antes de que cambiaran las cosas. ¿Qué quieres decir? Preguntó Shmuel. Bueno, se estaba muy tranquilo, explicó Bruno, aunque no le gustaba hablar de cómo habían cambiado las cosas. Y por la noche podía leer en la cama, pero ahora a veces hay mucho ruido y da miedo. Y cuando oscurece tenemos que apagar todas las luces. El sitio de donde vengo es mucho más bonito que Berlín, afirmó Shmuel, que nunca había estado en Berlín. Allí la gente es muy simpática. Tengo muchos parientes y la comida también es mucho mejor. Bueno, no tiene sentido discutir, dijo Bruno, que no quería pelearse con su nuevo amigo. Vale, dijo Shmuel. ¿Te gusta jugar a los exploradores? Preguntó Bruno tras una pausa. Nunca he jugado a los exploradores, admitió Shmuel. Cuando sea mayor, seré explorador, declaró Bruno y asintió con la cabeza. De momento, solo puedo leer libros sobre exploradores, pero así, cuando sea explorador, no cometeré los mismos errores que cometieron ellos. Shmuel arrugó la frente. ¿Qué clase de errores? Preguntó. Uy, muchos. Cuando exploras, lo más importante es saber si lo que has encontrado vale la pena. Hay cosas que sencillamente están ahí, sin molestar a nadie, esperando a que las descubran. Por ejemplo, América. Y otras cosas seguramente es mejor dejarlas en paz. Por ejemplo, un ratón muerto en el fondo de un armario. Creo que yo pertenezco a la primera categoría, comentó Shmuel. Sí, dijo Bruno. Creo que sí. ¿Puedo preguntarte una cosa? Añadió al cabo de un momento. Sí. Bruno se lo pensó. Quería formular bien la pregunta. ¿Por qué hay tanta gente al otro lado de la alambrada? Preguntó al fin. ¿Qué hacéis allí? Capítulo 11. El Führer. Unos meses atrás, cuando padre recibió el uniforme nuevo que significaba que todos debían llamarlo comandante, y poco antes de que Bruno llegara a casa y encontrara a María haciendo las maletas, una noche padre llegó a casa muy emocionado, lo cual era muy raro en él, y entró en el salón donde madre, Bruno y Gretel estaban sentados leyendo sus libros. El jueves por la noche, anunció. Si teníamos algún plan para el jueves por la noche, ya puedes cancelarlo. Tú puedes cambiar tus planes si quieres, dijo madre, pero yo he quedado para ir al teatro con... El Führer quiere hablar de un asunto conmigo, dijo padre, que era el único autorizado para interrumpir a madre. Acabo de recibir una llamada esta tarde. Solo le va bien el jueves por la noche y vendrá a cenar. Madre abrió mucho los ojos y sus labios formaron una O. Bruno se quedó mirándola y se preguntó si aquella era la cara que ponía él cuando algo le sorprendía. No lo dirás en serio, dijo madre, palideciendo ligeramente. ¿Va a venir aquí, a nuestra casa? Padre asintió con la cabeza. A las 7 en punto, confirmó. Así que será mejor que preparemos una cena especial.
¡Cielos! Exclamó madre mirando de un lado a otro y empezando a pensar en todo lo que había que hacer. ¿Quién es el Führer? Preguntó Bruno. Lo pronuncias mal, dijo padre, y lo pronunció correctamente. El Führer, volvió a decir Bruno, intentando pronunciar bien, aunque sin conseguirlo. No, dijo padre. Bueno, es igual. Pero, ¿quién es? Insistió Bruno. Padre lo miró atónito y dijo, Sabes muy bien quién es el Führer. No, dijo Bruno. Dirige el país, idiota, terció Gretel con altanería, como suelen hacer las hermanas. Eran cosas como aquella las que la convertían en una tonta de remate. ¿Es que no lees el periódico? No llames idiota a tu hermano, por favor, intervino madre. ¿Puedo llamarlo estúpido? ¡Gretel! La niña se sentó disgustada, pero de todas formas le sacó la lengua a Bruno. ¿Va a venir solo? Preguntó madre. He olvidado preguntárselo, dijo padre, pero supongo que vendrá con ella. ¡Cielos! Repitió madre, levantándose y calculando mentalmente todo lo que tenía que organizar antes del jueves, para el que solo faltaban 2 días. Habría que limpiar la casa a fondo, incluidos los cristales, teñir y barnizar la mesa del comedor, encargar la comida, lavar, planchar los uniformes de la criada y el mayordomo y dar brillo a la vajilla y la cristalería hasta que destellaran. De un modo u otro, pese a que la lista parecía crecer y crecer, madre consiguió terminarlo todo a tiempo. Aunque no paraba de decir que la verdad habría tenido el éxito asegurado si ciertas personas hubieran ayudado un poco más a prepararlo todo. 1 hora antes de que llegara el Führer, hicieron bajar a Gretel y a Bruno, y los niños recibieron una insólita invitación para entrar en el despacho de padre. Gretel llevaba un vestido blanco y calcetines largos, y le habían hecho tirabuzones. Bruno llevaba pantalones cortos, marrón oscuro, camisa blanca y corbata marrón. Estrenaba zapatos para la ocasión y estaba muy orgulloso de ellos. Aunque le iban pequeños, le dolían los pies y le costaba andar. De cualquier modo, todos aquellos preparativos y toda aquella ropa elegante parecía un poco exagerado, porque ni Bruno ni Gretel estaban invitados a la cena. Ellos habían cenado 1 hora antes. A ver, niños, dijo padre, sentándose detrás de su escritorio y mirando alternativamente a sus hijos, de pie e inmóviles frente a él. Ya sabéis que esta velada es muy especial, ¿verdad? Los niños asintieron. Y que es muy importante para mi carrera, que esta noche todo salga bien. Volvieron a asentir. Por tanto, hay una serie de reglas básicas que estableceremos de antemano. Padre era muy partidario de las reglas básicas. Siempre que había una ocasión especial o importante en la casa, establecía algunas nuevas. Regla número 1, dijo. Cuando llegue el Führer, os pondréis de pie en el recibidor, en silencio, y os prepararéis para saludarlo. No diréis nada hasta que él se dirija a vosotros. Y entonces contestaréis con voz clara, articulando bien las palabras. ¿Entendido? Sí, padre, masculló Bruno. Así es precisamente como no quiero que habléis. Vocaliza bien y habla como un adulto. Espero que ninguno de los dos se comporte como un niño pequeño. Si el Führer no os hace caso, vosotros no digáis nada. Mirad al frente y demostrarle respeto y la cortesía que merece un dirigente de su talla. Por supuesto, padre, dijo Gretel con voz muy clara. Y mientras madre y yo estamos cenando con el Führer, vosotros dos debéis permanecer en vuestras habitaciones sin hacer ruido. No quiero a nadie correteando por la casa ni deslizándose por la barandilla. Y le lanzó una elocuente mirada a Bruno. No quiero interrupciones. ¿Me habéis entendido? No quiero que ninguno de los dos nos cause molestia alguna. Bruno y Gretel asintieron con la cabeza y padre se levantó para indicar que la reunión había terminado. Quedan establecidas las reglas básicas, sentenció. 3/4 de horas más tarde sonó el timbre y se produjo un gran revuelo. Bruno y Gretel ocuparon sus puestos junto a la escalera y madre se colocó detrás de ellos, retorciéndose las manos con nerviosismo.
Padre les echó una rápida ojeada y asintió, satisfecho con lo que veía. Entonces abrió la puerta. Había dos personas en el umbral, un hombre bajito y una mujer más alta que él. Padre los saludó y los invitó a entrar. María, con la cabeza más agachada de lo habitual, recogió sus abrigos y entonces se hicieron las presentaciones. Los invitados hablaron primero con Madre, lo cual dio a Bruno la oportunidad de observarlos y decidir por sí mismo si merecían todo aquel jaleo. El Führer era mucho más bajo que Padre, y Bruno dedujo que no debía de ser tan fuerte como él. Tenía el cabello negro, muy corto, y un bigote diminuto, tan diminuto que Bruno se preguntó para qué lo llevaba, o si sería que se había dejado un trozo al afeitarse. La dama que estaba a su lado, en cambio, era la mujer más hermosa que jamás había visto. Tenía el cabello rubio y los labios muy rojos, y mientras el Führer hablaba con Madre, se volvió para mirar a Bruno y sonrió. El niño se ruborizó. «Y estos son mis hijos», dijo Padre, mientras Gretel y Bruno daban un paso adelante. Gretel y Bruno. «¿Y quién es quién?», preguntó el Führer, y todos rieron excepto Bruno, pues en su opinión era perfectamente obvio quién era quién, y no entendía qué gracia podía tener aquel comentario. El Führer les estrechó la mano, y Gretel hizo la reverencia que tanto había ensayado. Bruno se alegró mucho cuando su hermana perdió el equilibrio y estuvo a punto de caerse. «¡Qué niños tan adorables!», dijo la hermosa rubia. «¿Y cuántos años tienen, si no es indiscreción?» «Yo tengo 12, pero él solo tiene 9», dijo Gretel mirando con desdén a su hermano. «Y también sé hablar francés», agregó, lo cual no era cierto, aunque había aprendido unas pocas frases en la escuela. «¿Francés? ¿Y para qué quieres hablarlo?», preguntó el Führer, y aquella vez nadie rió. Todos pasaron el peso del cuerpo de una pierna a otra, turbados. Mientras Gretel lo miraba fijamente sin saber si tenía que contestar o no. El asunto se resolvió rápidamente porque el Führer, que era el invitado más grosero que Bruno había visto jamás, se dio la vuelta y se dirigió derecho hacia el comedor, y, sin más, se sentó en la cabecera de la mesa. En la silla de Padre, un poco aturrullados, Padre y Madre los siguieron, y Madre dio instrucciones a Lars para que empezara a calentar la sopa. «Yo también sé hablar francés», dijo la hermosa rubia inclinándose y sonriendo a los niños. Ella no parecía tener tanto miedo al Führer como Madre y Padre. «El francés es un idioma muy bonito y está muy bien que lo aprendas». «¡Eva!», llamó el Führer desde la otra habitación, chasqueando los dedos como si la mujer fuera un perrito faldero. Ella puso los ojos en blanco, se irguió despacio y se dio la vuelta. «Me gustan tus zapatos, Bruno, pero me parece que te aprietan un poco», añadió con una sonrisa. «Si así es, deberías decírselo a tu madre, antes de que te lastimen los pies». «Sí, me aprietan un poco», admitió Bruno. «Normalmente no llevo tirabuzones», aclaró Gretel, celosa de su hermano por la atención que estaba recibiendo. «¿Por qué no?», preguntó la mujer. «Te quedan preciosos». «¡Eva!», llamó el Führer por segunda vez, y la hermosa mujer se alejó de ellos. «Ha sido un placer conoceros», dijo antes de entrar en el comedor y sentarse a la izquierda del Führer. Gretel fue hacia la escalera, pero Bruno se quedó plantado donde estaba, observando a la rubia hasta que ella volvió a fijarse en él, y le hizo un gesto de adiós con la mano. En el preciso instante en que aparecía Padre y cerraba las puertas, indicándole con la cabeza que debía subir a su habitación, sentarse en silencio, no hacer ruido y, sobre todo, no deslizarse por la barandilla. El Führer y Eva estuvieron 2 horas en la casa y no llamaron a Gretel ni a Bruno para que bajaran a despedirse. El niño los vio marchar desde la ventana de su dormitorio. Se dirigieron hacia un coche conducido por un chófer, algo que impresionó mucho a Bruno, que se fijó en que el Führer no abrió la puerta a su acompañante, sino que se montó en el vehículo y se puso a leer el periódico, mientras ella volvía a despedirse de Madre y le daba las gracias por la agradable velada.
¡Qué hombre tan horrible!, pensó Bruno. Más tarde, esa misma noche, el niño oyó fragmentos de una conversación entre madre y padre. Ciertas frases se colaron por el ojo de la cerradura o por la rendija de la puerta del despacho de padre. Subieron por la escalera, torcieron en el rellano y se filtraron por debajo de la puerta del dormitorio de Bruno. Aunque sus padres hablaban en voz inusualmente alta, él solo entendió unas pocas palabras. ¿Marcharnos de Berlín? ¿Y para ir a un sitio como? Dijo madre. No tenemos alternativa, al menos si queremos seguir, dijo padre, como si fuera lo más normal del mundo. Pero no lo es, dijo madre. Lo que pasaría sería que me invitaran a algún sitio y me tratarían como, dijo padre. Esperarás que crezcan en un sitio como, dijo madre. Y punto. No quiero oír ni una palabra más sobre este asunto, dijo padre. Aquello debió de poner fin a la conversación, porque entonces madre salió del despacho de padre y el niño se quedó dormido. Un par de días más tarde, Bruno llegó de la escuela a la casa y encontró a María en su habitación, sacando todas sus cosas del armario y metiéndolas en 4 grandes cajas de madera, incluso las pertenencias que él había escondido en el fondo del mueble, que eran suyas y de nadie más. Y allí es donde empezó esta historia. Fin de la 4ª parte. Gracias por haber escuchado otro programa más en El Rincón de la Polilla. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas y nos regales tu generoso like. También, si deseas apoyar un poco más, puedes hacer cualquier donativo que desees sin ningún compromiso utilizando el link de PayPal que está en la descripción. Así apoyas el canal para que te dedique muchos más audiolibros. Hasta la próxima.